Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta. El 8 de septiembre celebramos el Día Mundial de la Fisioterapia. Pon fisioterapia en tu vida. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Buenas tardes. Com cada mes, a final de mes, tenim el programa de fisioteràpia patrocinat pel Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears. Bueno, avui tenim amb nosaltres la Raquel Bermejo, fisioterapeuta, fisioterapeuta de pediatría y también osteópata. Bueno, Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, aquí hemos hablado un poco de todo. Hoy nos tocan los bebés. Y ahora. Hoy nos tocan los bebés. Yo os admiro porque siempre digo que cuando... No sé, luego hablarás un poco de todo, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo que tratar con una persona mayor, si yo vengo a verte a ti como fisioterapeuta y te digo, mira, si me duele esto, y tú sabes por dónde echar mano. Pero, ¿y un bebé? Yo creo que es esto más... está fuera de contexto, pero es que tenía curiosidad. No. Además, esperaba que viniera el que trabajaba con ellos para preguntárselo. ¿Qué pasa? Pues mira, yo creo que es más difícil trabajar con un adulto que con un bebé. Vaya, por Dios. Mira, venga, eso sí que no lo esperaba. Pues mira, muy fácil. El bebé acaba de salir del horno, como aquel que dice, ¿no? Entonces es perfección pura. El adulto está taradísimo de todos los años. Entonces va a ser más difícil, seguro, solucionarle cualquier problema que se le plantee. Ahora fuera bromas. Es verdad que para tratar un bebé tienes que tener en cuenta la familia. O sea, la familia es la base en la entrevista inicial, en el tratamiento, en las pautas. La familia te da toda la información. El bebé te muestra un poco en alguna sesión lo que te dice la familia, pero claro, sí, obviamente a nivel de información es más complicado. O sea, no te dice lo que le duele, hay que averiguarlo, ¿no? Hay que averiguarlo. Bueno, ya sé algo que no sabía, pero he aprovechado, digo, la primera será esta, es pura curiosidad. Hay una cosa que en fisioterapia os habla de todo, pero hablamos también de la lactancia materna, hablamos de bebé. ¿En qué se encarga la fisioterapia dentro de lo que es el ámbito de la lactancia? A ver, históricamente sabemos que la fisioterapia ha tenido un papel de mucho peso en el ámbito de la pediatría y concretamente pues en el ámbito de la neurología, ¿no? Donde más se conoce y se ha investigado, como puede ser en los fisioterapeutas que trabajan con niños con parálisis cerebral o con determinados síndromes, ¿verdad? Pero bueno, en la última década es verdad que se ha visto la enorme importancia que tiene también el fisioterapeuta en alteraciones de lactancia materna, en niños que tienen diversos problemas, que ahora si quieres lo podemos comentar. La fisioterapia al final se encarga de analizar, evaluar y tratar aquellas patologías o alteraciones que puedan estar causando problemas en cuanto a la alimentación del bebé en el pecho de la madre. Y yo pregunto, cuando hablas de alteraciones o patologías que pueda tener un bebé, ¿cuáles son las más frecuentes? ¿Qué es lo que se encontráis con más frecuencia con bebés? Porque, a ver, hoy en día yo oigo hablar de síndromes y de cosas así, pero lo que es más normal entre los bebés, ¿qué es la frecuencia, digamos? A ver, yo creo que te lo voy a describir, te lo voy a dividir en... O sea, sería no encontrar ninguna patología, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero la suerte ¿Y sabes no es también esa. qué pasa dentro de la fisioterapia en lactancia materna? Ahora te lo englobo un poco todo eso. ¿Sabes también qué pasa en la fisioterapia en lactancia materna? Que la lactancia materna, no te creas que se ha promovido todo lo que se tenía que haber promovido a lo largo de la historia. Ahora, gracias a la evidencia científica, ya se sabe que el mejor alimento en los 6 primeros meses para un bebé es la lactancia. Entonces, con toda la información que tienen las familias, mayoritariamente las mujeres que dan a luz deciden optar por la lactancia. Entonces, claro, problemas que antes en teoría no había, ahora de repente están. ¿Qué pasa? ¿Que antes no estaban? Bueno, probablemente antes estuvieran y cuando sucedían no se acompañaban y muy probablemente no había tantos porque no había tanta lactancia materna o tanta necesidad o tanta demanda social por dar esa lactancia. Pero bueno, yendo a lo que me preguntabas, así a grandes rasgos estarían los bebés con bajo tono muscular, o sea, aquellos bebés que debido a una alteración neurológica, síndrome,
o simplemente una hipotonía, es decir, un bajo tono muscular sin diagnóstico, les cuesta mantener no solo el movimiento, que representa la succión, sino también la resistencia, que solo engloba al final la fuerza muscular. En este conjunto podríamos hablar, por ejemplo, bebés con síndrome de Down o bebés con algún tipo de patología que haga que su tono muscular, lo que te decía, sea bajito, ¿no? Por otra parte, también tendríamos aquellos bebés que han tenido partos distócicos y que por lo tanto presentan dolor o tensiones en la base del cráneo, de la mandíbula, en la zona de la carita, en la zona facial. Si presentan esos dolores en la zona facial, cualquier cosa que involucre el movimiento en esa área, como puede ser la succión, les va a ocasionar dolor al bebé, con lo cual va a impedir que pueda comer de manera adecuada. Más cosas. Pues bebés con tortícolis congénitas o plagiocefalias, que las plagiocefalias es cuando hay una parte del cráneo, así a grandes rasgos, para que me podáis entender. Cuando una parte del cráneo está como más planita, la parte posterior de manera simétrica está planita. Alteraciones también en la estructura oral, como puede ser un paladar altito, un paladar ojival. Bebés con anquiloglosia, que la anquiloglosia es dificultad para poder mover la lengua. Así de manera burda sería lo que antes decía, es que tiene un frenillo en la lengua, ¿no? A grandes rasgos, y que incapacita o dificulta la función del bebé para poder lactar. Y así podríamos englobar muchos más. Y entonces, de clases, ¿también enseñas a las mamás a dar de mamar? Yo digo, parece muy sencillo. O sea, ahora yo veo a decir, mujeres que sacan el pecho, dan de mamar al crío y no tienen vergüenza, que lo hacen y tal, y dices, vaya, pues... Y es, además de que siempre digo que la imagen de la mamá dando pecho es de las más bonitas que puede haber, es una imagen preciosa. Sí. Pero realmente si es a la mamá sabe entonces dar pecho. Pues es muy curioso, sí, muy curioso, ya te veo. No, me encanta esta pregunta. Pues un poco en relación a lo que comentamos al principio, ¿qué pasaba antiguamente? Pues cuando una mamá quería dar el pecho, había como una especie, antiguamente estoy hablando pues hace muchos años, ¿no? Cuando daba a luz y quería dar el pecho, ¿de quién se respaldaba? De su madre, de la abuela, de la tribu que estaba a su alrededor de mujeres, ¿no? Que las empoderaba, les daba estrategias, pues colócate el niño así, pues colócate así y tal. Y actualmente tenemos la enorme suerte de que los profesionales que envuelven a las mamás en ámbito de centros de salud, hospitales, como pueden ser matronas, enfermeras, no quiero dejarme a nadie en el tintero, pero las mujeres que dan a luz y que quieren dar lactancia materna tienen un conjunto de profesionales que les empoderan y les enseñan cómo dar el pecho. Entonces, dentro de la consulta, el fisioterapeuta no enseña a dar el pecho, pero es verdad que se dan situaciones en las cuales el bebé puede tener un mal agarre por una patología determinada, entonces vamos a propiciar que el agarre sea adecuado para que el bebé pueda cogerse mejor en el pecho. Estás aprendiendo un montón de lactancia. No, lo que pasa es que no es curiosidad. O sea, es que hay cosas que la desconoces. Que dices, bueno, ¿y esto por qué será? O esto, también, Petoni, es que la fisioterapia en lactancia materna es muy nueva. Es nueva. Bueno, es que en fisioterapia, desde luego, tú eres veterana, O sea, llevas... Yo soy de la promoción, yo soy de la promoción de años. Y aparte, del 2000. Yo siempre que, me acuerdo, en el colegio, cuando se habla de pediatría, no sé por qué siempre sales tú. Muchas gracias. No sé si bien o mal, pero espero que bien, bueno, con no, cariño. Bueno, si hay algo malo te lo diré. luego lo contamos fuera del micrófono. Si es verdad que cuando hablan de pediatría, siempre sale el nombre de Raquel en medio. Mira, Petoni, piensa que yo cuando acabé para no contar batallitas, pero muy rápidamente, yo acabé en el año 2000 y tuve la enorme suerte de que yo tenía muy claro que quería hacer pediatría, y en aquel momento aterrizo en un sitio donde ninguno de mis compañeros les gustaba la pediatría y era todo para Raquel, ya yo empecé a formarme y llevo desde el año 2000 trabajando únicamente en pediatría. No hizo lo que le duele. Por eso yo creo que es mejor se enfora. Puede ser que se los quitaran de encima el resto. ¿Y cuáles son las actuaciones de la fisioterapia en este campo? Exactamente, ¿qué formación específica necesita un fisio para trabajar en el campo de la maternidad, de los partos, del crío, de todo esto? Pues precisamente, como el bebé no te puede contar lo que le sucede,
la formación debe ser tremendamente específica y el fisioterapeuta, tiene que ser capaz de muchas cosas. Por una parte, tiene que ser capaz de valorar el área neurológica y musculoesquelética del bebé, porque piensa que te llegan bebés, en principio, te pueden llegar a consulta un bebé con un problema de lactancia materna. Si tú solo te centras en el problema de la lactancia materna, si solo te centras en la zona orofacial, a lo mejor te olvidas de que puede ser que esté desencadenado por un problema neurológico. Entonces, el bebé de base tiene que ser valorado de arriba abajo, a nivel neurológico y a nivel musculoesquelético. El fisioterapeuta, además, tiene que analizar qué está pasando con ese bebé en relación a la lactancia materna. Tiene que evaluar con escalas estandarizadas al bebé. Actualmente ya sabemos que no es me parece, el fisioterapeuta no puede decir me parece que esto es así o me parece que esto puede ser así. Tenemos la gran suerte de que la fisioterapia es una ciencia, entonces nos basamos en evidencia y pasamos escalas para saber exactamente qué está pasando, y con esas escalas nos da una información objetiva para actuar en consecuencia, ¿no? Y bueno, a raíz de pasar las escalas eres capaz de realizar un diagnóstico fisioterapéutico, tratar con las técnicas de fisioterapia según lo que hayas diagnosticado y sobre todo y trabajar de manera multidisciplinar, lo que decíamos, con el bebé y la familia y siempre el entorno. con equipos multidisciplinares. Yo veo que siempre la fisioterapia o los fisioterapeutas que pasan por aquí y me comentan, y siempre hablamos de lo mismo, del equipo multidisciplinar. O sea que es importante siempre tener diferentes concepciones a nivel sanitario de cualquier tipo de patología. Sí, ¿no? Y además, ahora voy a echar un poco de flores al sector de la pediatría, pero yo creo que en pediatría con más cariño, el resto me matarán, pero yo creo que en pediatría con más cariño que en ningún otro sitio, porque la pediatría es súper vocacional, súper. Y el profesional que trata a un bebé, a un paciente, lo que quiere siempre, igual en el resto de áreas, pero en pediatría es conseguir el máximo de eficacia en el menor tiempo posible y con el mayor cariño del mundo. Claro, entonces, o sea, es que es la inocencia pura. Inocencia pura. Y además en un pura, momento ¿no? vital tan especial, Claro. ¿no? Cuando acabas de ser papá, mamá, el crear una familia que está todo como lo que te decía antes, ¿no? Acaba de salir del horno con una ilusión tan bestia, que por eso es fácil. La pediatría en ese sentido es fácil, ¿no? Yo no lo veo. Bueno, ya te lo comentaré. Si quieres puedes venir a consulta algún día y lo ves. Te invito a ello. Yo soy bastante reacio a ver enfermos, a ver gente con daño, y más si son pequeños, más si son bebés, pero es que un bebé siempre te trae aquella inocencia, te da aquello decir, esa ternura que te transmite, que trabajar, yo realmente siempre lo he admirado en ese sentido. Sí, es más delicado. Hay que trabajar con mucha ternura, no puede ser una persona que no tenga esa ternura hacia una persona, hacia un bebé, igual que trabajar con gente anciana. O sea, hay que tener cierta característica para poder trabajar con gente así, ¿no? O sea, que te ejerce ese tipo de cosas. Sí, yo creo que en general toda la fisioterapia, ¿no? Bueno, sí, toda, pero bueno, no es lo mismo tratar un que levanta pesas, que le duele un músculo, que un bebé que dice, no mama bien porque tiene algo en el cuello. O sea, el toque, el tacto la empatía es no es la misma, ¿no? Dice, tú, ponte aquí que te voy a pasar aquí por la piedra, ¿no? y ya verás tú que te va a doler cuando te haga daño yo cuando te trate. Y creo que es importante, creo que es bonito. Sí, lo es. ¿Y dentro de en qué consiste las técnicas de fisioterapia en la lactancia? ¿Qué técnicas lleváis a término? A ver, básicamente se utilizan técnicas de terapia manual y ejercicios personalizados para dar a las familias según en cada caso, ¿no? Es tremendamente importante, como te decía antes, establecer un correcto diagnóstico, y de ahí la importancia de la formación adecuada del fisioterapeuta. Es como súper específica. Aparte de ser fisioterapeuta pediátrico, pues tienes que tener un conjunto de herramientas para que no se te escape absolutamente nada, ¿no? Como he explicado antes, las alteraciones en una lactancia materna pueden venir por varios motivos. Se va a tratar de diferente manera a un bebé que presenta dificultad porque tiene una tortícolis congénita y presenta entonces una asimetría en el cuello, que un bebé que ha tenido un parto distócico, prolongado o instrumentado, es decir, que ha tenido una dificultad para poder salir a la vida, ¿no? Porque se haya utilizado un forceps, ventosa, kiwi, y puede presentar pues dolor en la zona facial, por ejemplo. ¿Qué es un parto distópico? No lo sé. Pues es un parto, seguramente un ginecólogo o una matrona lo explicaría mejor que yo, pero básicamente para que lo entienda la audiencia sería un parto
que es dificultoso, ¿no? Que cuesta. El bebé tiene una dificultad para poder salir y puede comprometer ciertas estructuras. Hoy en día existen técnicas, yo no soy fisio, pero sí. existen técnicas solo pélvico, de gimnasia y tal, que eso nos ayuda, ¿no? A la hora del parto, a la hora de todo esto. Sí, obviamente, sí, toda la evidencia, por ejemplo, ese tipo de técnicas, claro, a la hora de... toda la evidencia nos está apuntando a eso. Y también, por supuesto, yo creo que hay que darle un peso también muy importante a todo el equipo que envuelve el momento del parto. El ginecólogo, hay un antes las y matronas. Un después, ¿no? Y un trabajo conlleva al otro, digo yo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente. Y cuando te refieres al dolor del bebé, ¿a qué parte te refieres de esto? Bueno, mira, esto... ¿Qué es que hace daño esto? Hace daño, el dolor del bebé y totalmente. Dices, pobrecito mío. Totalmente. Si es que además, para mí esta es mi cruzada personal, porque piensa que el dolor del bebé, aunque nos parezca extraño, es uno de los puntos que más controversia causa. Mira, tú, fíjate, has dicho la palabra dolor del bebé y te has removido, ¿no? Sí. Hasta hace bien poco, y a día de hoy incluso, no se tenía o se tiene en muchas ocasiones en cuenta que un bebé pueda presentar dolor. Se le quita importancia. ¿Tú te imaginas que un adulto tuviera dolor y no se le hiciera caso? Pues el bebé, que es más delicado, más exquisito, todo eso se tiene que englobar bien. Un bebé que ha tenido un parto distócico que comentábamos, ¿no? que ha sido instrumentado con forceps, kiwi y ventosa, que ha tenido una malposición intrauterina o en el canal del parto y que al nacer presenta dolor, va a dificultar algunos aspectos que tenga que hacer. El primero, comer. Si un bebé tiene dolor, le va a doler al succionar, ¿no? Entonces va a haber un compromiso con la lactancia materna. Así los fisioterapeutas tenemos las herramientas específicas para poder abordar ese dolor y mejorar en consecuencia la función en la lactancia. Hay que tener en cuenta que la importancia de poder atender los casos o causas de manera muy precoz, Peptoni, porque es que si tratamos un caso cuanto antes, se resolverá cuanto antes, y si se resuelve cuanto antes, la lactancia materna es más, conseguimos que sea efectiva. Si lo retrasamos y el bebé tiene dolor, causa dolor en la madre, habrá más riesgo de que la lactancia materna sea abandonada. Entonces es importantísimo que el trabajo sea lo más precoz posible. Yo hay por ejemplo, cuando... Bueno, yo he tenido críos, ya nietos y todo. Y como papá, yo me acuerdo cuando la niña estaba enferma o el niño estaba enfermo, tenía fiebre, los papás nos ponemos nerviosos. O sea, es aquello que dices, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ves que no tienes una respuesta. El dolor creo que es traumático para todos. Tú has dicho, la familia participa. Pero una mamá, por ejemplo, que tenga un nene pequeñito, un bebé, cuando llora es porque tiene dolor o tiene sueño, tiene que descifrar. ¿Cómo descifras que sea dolor? Qué interesante esto. A ver, es una cosa que llora mucho, o sea, no es que llora mucho y tal. Hay niños que son mayores que otros, ¿no? Los que lloran mucho disfrutan menos, o sea, que no se duermen, o sea, que se duermen, o sea, cada uno tiene una comodidad diferente, pero ¿cómo detecta una mamá que dice, bueno, es que el niño mama bien, está bien, pero tiene dolor, me llora, no reacciona? ¿Hay unas pautas en el bebé a la hora de comer, a la hora de mamar y tal? ¿O la pauta la va creando su propia asistencia? Me ha salido bien la pregunta, ¿eh? Madre, estoy intentando... Me ha salido bien, ¿no? Estás profundo hoy, ¿eh? A ver, yo creo que por partes. El llanto del bebé es descifrable a medida que van pasando las semanas, ¿no? Al principio es como que todo el llanto es muy parecido, pero a medida que van pasando las semanas, el llanto, según el timbre que tiene, por el conocimiento que tiene la familia ya de ese bebé, es capaz de saber si es porque tiene dolor, como puede ser un cólico de lactante, puede ser porque tenga hambre o simplemente porque hay que cambiarle el pañal porque está sucio, ¿no? Pero en el recién nacido es cierto lo que tú dices, que bueno, ¿y cómo sé yo que es dolor, que no es hambre? En lactancia materna, si un bebé llora, ¿dónde hay que ponerlo? En la teta. Hay que ponerlo en el pecho. Si el bebé se calma, tenía hambre. Después tiene hambre. Si el bebé le colocas en el pecho las primeras horas de vida
el bebé se engancha y llora como un loco, muy probablemente ya haya tenido un parto dificultoso, muy probablemente haya dolor. Entonces eso hay que atenderlo. Sí, lo que me estás preguntando, a ver si hay herramientas como más objetivas que podamos tener. Lo único que nos lo da es la historia de ese niño, porque el bebé no puede explicarte que tiene dolor. Exacto. Pero bueno, en partos eso, de entrada, pues niños que tienen horas de vida y ya ves signos de irritabilidad, de malestar, eso hay que atenderlo porque muy probablemente sea dolor. Y vosotros, por ejemplo, estoy aprovechándome. Sí, ya veo, ya estás a tope. Me encanta, me encanta. Y eso que ya lo voy ya hace años que soy papá. Pero vosotros no hacéis un seguimiento, por ejemplo, de las mamás, o vienen unas mamás una vez que tienen el crío, o vienen antes y te dicen, bueno, estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué te parece? No sé, yo en cierta ocasión un traumatólogo me dijo que él le encantaría que el fisio estuviera cuando se está operando, un tema que luego va a tocar el fisio, porque sí tiene conocimiento exacto de cómo se lleva la operación y cómo se lleva a término. Entonces, a ti te viene cuando dice, no, es que ya vengo aquí porque el niño me duela mucho, porque pienso que tiene dolor, o tiene esto, tiene lo otro, o sea, ya te viene con el dolor hecho. Pero digo yo, anterior a esto, viene a verte la mamá y te dice, voy a tener un bebé, yo estoy embarazada, voy a tener un bebé, a ver, ¿qué tengo que hacer para que todo más o menos me funcione? Independiente, hablamos del equipo multidisciplinar, de la comadrona, del ginecólogo y tal. O sea, ¿lleváis un seguimiento de ese tipo de cosas o no? ¿O simplemente uno... Minoritariamente. O sea, hay una minoría que... algunos profesionales que envuelven al bebé nos lo dicen mucho, ¿eh? Este símil del traumatólogo yo lo podría trasladar al ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que es una minoría. Yo, la suerte de ser veterana, lo que decíamos al principio, ¿no? De llevar 23 años, de dedicarme muy específicamente a la muy primera infancia, hace que haya muchos profesionales que conozcan el trabajo que realizo y lo integren en la preparación al parto. Entonces, les dicen qué cosas pueden pasar cuando nace el bebé, en qué situaciones pueden vivir y qué profesional puede ayudarles. Y ahí entra Raquel Bermejo, ¿no? Ahí entro yo. O cuando nacen y según el parto que haya sido, si ya se les orienta, o en el lactario mismo. Exactamente. Es lo que digo yo. O sea, según el parto tenga, ya le dicen, escolta, te conviene hacer eso, hacer lo otro. Sí. Pero anterior a esto, hay un seguimiento, imagino yo, ¿no? Sí, ya se puede, hoy en día las técnicas de los bebés, me acuerdo que hacen fotos, salen 5D, 4D, una maravilla, ¿no? Y tal, ya prácticamente, yo el otro día decía que llegaba un momento que mandarás el esperma y el óvulo a Amazon y te mandará el crío a los 6 meses. Interesante, no des ideas, no des ideas, se perderá la alegría, entonces. Entonces ya tenemos que ver cómo vamos a terminar con los dolores de los bebés, pero me refiero yo que ya las técnicas, parece que ya todo tiene que saberse y que todo tiene que estar ahí. En Mallorca somos unos privilegiados también, porque piensa que es una sociedad, de manera general, yo lo veo en comparación con compañeros míos de otras comunidades. Sí. En Mallorca la fisioterapia tenemos una divulgación, yo creo, bastante potente, bastante buena. Yo creo que sí, sí. Entonces, yo sí comparo con el resto de compañeros de la península, dicen, ¿en serio, Raquel, te están derivando tales casos cuando acaban de nacer? Y dices, sí. Eso, la labor preventiva, estoy de acuerdo contigo que sería ideal. Ideal. ¿Y se lleva? Se lleva, yo creo, aquí en Mallorca, por parte de ginecología, matronas, fisioterapeutas de suelo pélvico, aquellos profesionales que envuelven, pero directamente por el fisioterapeuta pediátrico, no. ¿Y hacia dónde va la fisioterapia? ¿A dónde vais? ¿Dónde queréis llegar? A ver, la fisioterapia... Sin contar que luego Amazon nos mande los niños. Que no, se perderá la alegría. No decidas. Puede llegar, ya me lo creo todo. Sí, no, por poder puede llegar. Si llega esto, habrá que reformar. Sí, se acabarán los mimitos, las caricias, el amor. ¿Pero a dónde vais? ¿A dónde vamos con la fisioterapia en lactancia materna? Bueno, pues lo que comentaba al principio, en España todavía están haciendo, ¿no? Nunca mejor dicho, la fisioterapia en lactancia. Cuando yo me formé en Estados Unidos, allí era un gran conocido. Y cuando yo llegué aquí a España y me puse a divulgar todo lo que podíamos hacer los fisioterapeutas pediátricos, era como, me miraban un poco ¿en serio podéis hacer todo esto? Con el privilegio de estar en Mallorca.
que a nivel de pediatría, se me ha olvidado la figura del pediatra, que es tremendamente importante, las enfermeras pediátricas, la pediatría aquí está con los ojos súper abiertos, con unas ganas de innovar, de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, tuve que llegar y decir, oye, podemos hacer esto, ¿no? Se están realizando muchos estudios, investigación en torno a las técnicas, mejorando constantemente a nivel mundial y integrándose como corresponde. Es un área que se debe envolver en sintonía con el resto de profesionales y hay que pensar que la Organización Mundial de la Salud recomienda los 6 primeros meses de vida lactancia materna exclusiva. Entonces, por todos los beneficios que lleva a corto, a medio y a largo plazo. Yo creo que merece mucho la pena. Se dan casos que no puede dar, por ejemplo, pecho. Yo, por ejemplo, aquí en Mallorca era muy típico Sedida, que era la mujer que le daba la nodriza. Sí, la nodriza. Cuando no podía dar pecho a la mamá, se lo daban a una nodriza que le daba el pecho. Aquí en Mallorca se decía Sedida. ¿Tú lo has visto eso? Sedida. No, pero me lo han contado. Yo soy de esos que nacieron en su casa con una comadrona. Qué bueno, en una silla de partos, algo de esto. Mundo, imagino yo. Y ahora mi madre me alientó bien, pues ya ves, hago 1,81 m, o sea que me lleva. Venías niño gordete. Pero realmente la madre que no puede dar pecho, entonces, ¿qué alternativa tiene? Bueno, estamos en el primer mundo, hay leche de fórmula y es verdad que vivimos en un país muy de extremos, ¿no? O es blanco o es negro. Y dices, bueno, pues si no puedes dar... Pero se puede dar el caso, ¿no?, de una mamá totalmente, que no puede. Totalmente. En el tercer mundo o das teta, porque el agua está contaminada. Entonces, como des leche de fórmula, tu bebé sufre, ¿no? Puede sufrir una muerte. Pero aquí en el primer mundo, pues tenemos la leche de fórmula. En el caso de que no sea posible una lactancia materna, se puede hacer una lactancia con leche de fórmula o una lactancia con leche de fórmula. Piensa que en muchos de los casos, combinar una mixta, ¿no?, materna con fórmula. Muchos de los casos, cuando estamos trabajando todo el proceso para conseguir que sea efectiva la lactancia en el bebé, tenemos que suplementar con leche materna diferida. Ese sería otro tema, pero habría que hacer no directamente en el pecho o con una cánula para que el bebé se pueda alimentar, y eso se puede hacer con leche materna, leche de fórmula, o se podría hacer con un biberón, ir complementando la leche materna con leche de fórmula, hacer una mixta. ¿Y se da la intolerancia en el bebé? ¿En la leche materna? ¿El bebé puede tener intolerancia a la leche materna? No directamente, o sea, te voy a decir que no, pero sí que puede haber ciertas alergias en el bebé, como puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca, porque la madre esté consumiendo, por ejemplo, leche de vaca, y que eso cree intolerancias, molestias digestivas, alergias, etc. Se retira ese alérgeno a la madre y deja de... ¿Y si analiza, por ejemplo, en un caso de un bebé que te venga así, analizáis la leche, si va bien para el bebé? No, eso no se hace. Eso no se hace. Se trabaja en función de la clínica que presenta el bebé. Eso no se hace. No. Bueno, pues yo ya he aprendido muchas cosas. Bueno, madre mía, qué cantidad de preguntas que me has hecho interesantísimas. Es muy curioso. Yo aprovecho porque es curiosidad, y la verdad es que aprendo muchas cosas. Me encanta. Porque el trabajo mío con vosotros, con los fisios, es muy diferente, ¿no? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, descubrí fisios con la ATM que trabajan con dentistas y tal, que no lo sabía. Maravilloso. Y a veces dice, no, es que... Y me dice, tú eres bruxista, fue lo que me dijo. Te diagnosticó. Te diagnosticó solo llegar aquí. Eso es muy de fisio, ¿eh? Vale, pues bueno, ¿qué hago? Y me dice, no, la ATM y tal. Y va descubriendo cosas. Y creo que es bonito que la fisioterapia ha ampliado mucho campo, mucho tema, y creo que lo que nos escuchando las que van a ser mamás dentro de poco y tal, pues que sepan que hay fisioterapeutas especializados en ello, saben que tienen a Pilar, luego me invitas a un café, te recomiendo. Que Pilar es una veterana en este campo, además lo es, porque el colegio y cualquier cosa que necesiten de ti, saben que Pilar Bermejo está a disposición, lo tienen en el colegio, lo tienen ahí. Y yo siempre digo gracias a vosotros, a vosotras, porque siempre estáis ahí y al menos tenemos la seguridad que alguien nos quita el dolor. Sí, muchas gracias. De una manera o de otra. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Raquel, muchas gracias. El 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fisioterapia. Pon fisioterapia en tu vida. Es un mensaje del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares.
Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.